Bienvenidos a Economía en Breve número 431 del 21 de septiembre del 2025. Esta semana el evento económico más relevante fue la decisión de política monetaria de la Reserva Federal que, como anticipaban los mercados, recortó su tasa de interés de los fondos federales en 1/4 de punto porcentual. En su breve comunicado señalaron que la actividad económica se ha moderado, el empleo se ha desacelerado y la tasa de desempleo ha repuntado marginalmente pero sigue baja. La inflación ha repuntado y sigue algo elevada y los riesgos de baja en el empleo se han incrementado, lo que revela que ahora están más preocupados por la debilidad del empleo que por la persistencia de la inflación, recordando que tienen este mandato dual de mantener el mayor nivel de empleo posible con la estabilidad de precios. En esta gráfica puede verse el nuevo recorte que se da a pesar de que la inflación pues ya dejó de descender y por ahí presenta algunos rebotitos. En esta ocasión, la decisión estuvo acompañada del documento en el que presentan la revisión de sus perspectivas económicas, que pueden ver aquí, mejorando los estimados para la actividad económica y bajando un poco las expectativas para la tasa de los fondos federales. En su famosa gráfica de los puntitos, se dejan ver dos recortes más de 25 puntos base cada uno en la tasa de fondos federales antes de que termine el año, lo que revela un cambio en la postura monetaria de la Reserva Federal, que están reaccionando a la debilidad del empleo, pero incurriendo en el riesgo de un repunte en la inflación, seguramente también respondiendo a las presiones que están recibiendo desde la Casa Blanca. En su conferencia de prensa, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, señaló que parte del reciente repunte en la inflación parece estar impulsado por los aranceles y que llevará tiempo evaluar el impacto que tendrán sobre los precios. El nuevo gobernador puesto por Trump, Stephen Miller, votó por recortar la tasa de fondos federales en 50 puntos base, muy alineado con lo que quiere Trump, a pesar de que él insiste en que será completamente independiente. Me parece que la Reserva Federal está respondiendo, como decía, a las fuertes presiones que enfrentan desde la Casa Blanca, viendo con mayor atención la debilidad del empleo que la fortaleza de la inflación, a pesar de que el combate a la inflación pues lleva precedencia, es decir, lleva mano sobre el impulso al empleo. Si la inflación no desciende como se desea y sobre todo si los impactos derivados de los aranceles pues van a ser más fuertes a lo previsto, entonces la Reserva Federal podría tener que volver a subir sus tasas de interés durante el 2026. Esto es lo que están poniendo en riesgo. Y hablando de política monetaria, esta siguiente nota me llamó la atención ya que refiere que Ray Dalio, que es uno de los manejadores de fondos más exitosos y autor de algunos libros de gran influencia, advirtió en un foro en Singapur que los Estados Unidos pues es incapaz de recortar el gasto público que se ha escapado como un fugitivo, ha venido aumentando, acumulando montañas de deuda, así lo refiere, y poniendo en riesgo el orden monetario, y que otros factores determinarán si lo que estamos viendo es el fin del imperio de Estados Unidos. Dalio hace las cuentas y concluye que el gobierno estadounidense tendrá que emitir cerca de 12 billones de dólares, trillion en inglés, para financiar su déficit y amortizaciones, pero que los mercados del mundo pues ya no tienen la demanda para este tipo de deuda. Desde hace varios años muchos analistas han señalado que el gasto público de Estados Unidos está en una trayectoria insostenible, pero los mercados han actuado como si fuera muy fácil corregir los desbalances en el futuro. Es muy difícil saber dónde está el límite de endeudamiento de la economía más grande del mundo, pero si se llegara a alcanzar, los ajustes serían muy severos, ya que un montón de la riqueza creada en los estados de cuenta de los inversionistas se evaporaría de forma abrupta si llegamos a ese punto. En fin, es un comentario a tener en cuenta. En otro tema, comenzaron formalmente las consultas con miras a la revisión del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá en el 2026, con comunicados oficiales de México y también de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos que dieron a conocer el inicio del proceso.
Esta semana también en nuestro país el primer ministro canadiense Mark Carney vino de visita y se reunió con la presidenta Sheinbaum para mandar la señal pues de un frente común con miras a la revisión del TEMEC. Desde luego que hay muchas razones para mantener el libre comercio en América del Norte, desde los beneficios para los pueblos hasta la necesidad de mantenerse competitivos a nivel mundial, pero la negociación con Trump pues será harto difícil. Por otro lado, y en el entorno global, pues un nuevo incidente de hostigamiento de las fuerzas rusas se registró esta semana con Estonia, denunciando un grupo de aviones rusos invadiendo su espacio aéreo por 12 minutos. Esto ocurre luego de que varios drones rusos invadieran el espacio aéreo de Polonia la semana anterior y refleja una actitud más agresiva del gobierno de Putin que está provocando y probando las reacciones de las naciones europeas. Y entre las reacciones que esto causó, el canciller alemán acusó en un debate parlamentario en su país a Vladimir Putin de estar probando los límites de Occidente, estar saboteando, espiando, asesinando y desestabilizando. Con esto, las cosas siguen subiendo de tono en Europa en torno a la guerra en Ucrania y se está perfilando un enfrentamiento pues más en vivo entre los aliados europeos y Rusia. Es todo un tema que hay que seguir de cerca. Pasando a México, pues quiero comenzar esta semana con un comentario en torno a la prosperidad del país, o más bien sobre la falta de avance que hemos tenido hacia la prosperidad. Cuando hablamos de la prosperidad de un país, nos referimos a la cantidad de bienes y servicios que puede producir para el bienestar de su población. Y el indicador que mejor sirve para ver esto es el Producto Interno Bruto per cápita, que es el resultado de dividir el valor de toda la producción, de todos los bienes y servicios, entre el número de habitantes que tiene el país. En esta gráfica pueden ver el crecimiento que registró el PIB per cápita medido en dólares internacionales de 2021, que utiliza una metodología de cálculo que se llama de paridad del poder de compra y que hace el Fondo Monetario Internacional para hacer comparables los valores de la producción en diferentes países y monedas. Como pueden ver, del 2018 al 2024, pues la prosperidad de México apenas creció en $49 por persona, es decir, no creció para todo fin práctico, mientras que otros países en diferentes latitudes sí lograron crecimientos más importantes, destacando aquí los casos de Turquía y Polonia, que avanzaron fuertemente. Incluso comparando contra América Latina, que aquí aparece como LATAM, pues quedamos mal parados, quedamos muy por debajo de lo que logró en promedio América Latina y el Caribe. ¿Qué estamos haciendo mal o qué nos está faltando para generar una mayor prosperidad? Esto es todo un tema que nos llevaría mucho tiempo comentar, pero me parece que, dicho de forma muy simplificada, lo que nos está faltando es cooperar más y mejor entre nosotros, las y los mexicanos. Les comparto un par de datos que me parece arrojan luz sobre este tema de los más recientes censos económicos. Primero, es una tragedia que el 64.3% de los establecimientos en México, de las unidades económicas, sean informales y que, como ven en esta gráfica del INEGI, pues la informalidad aumentó de forma significativa entre el 2018 y el 2023. Los establecimientos informales son aquellos que operan sin cumplir con las regulaciones que sí cumplen las empresas formales, entre ellas pagar impuestos completos y pagar las aportaciones a la seguridad social. Pero uno de los problemas más importantes de la informalidad es la baja productividad que tienen estas actividades, lo que quiere decir que producen muy poco para la cantidad de recursos que utilizan. En esta siguiente tabla de los censos puede verse que la producción promedio de una persona en las unidades económicas formales es casi 10 veces mayor que la que tiene una persona en la informalidad. Otra forma de ver el problema es que nos falta poner a más personas a cooperar en el esfuerzo productivo del país de una mejor manera, o dicho de otra forma, que más personas se incorporen a las actividades productivas, lo que requiere alinear mucho mejor los incentivos que tenemos en la economía que hacen que participar en la formalidad sea muy costoso y complicado. Algo que urge es abandonar el discurso excluyente del gobierno que separa a los mexicanos entre los que ellos consideran pueblo
y los que llaman sus adversarios, lo que no favorece la unidad nacional ni la inclusión de las fuerzas productivas. Queda para la reflexión. Por otro lado, el Fondo Monetario Internacional concluyó su visita a nuestro país dentro del marco del llamado Artículo Cuarto, presentando su lectura de nuestra economía y algunas recomendaciones. Nos dice el Fondo Monetario que la actividad económica seguirá débil, con estimados de crecimiento de 1% para este año y acelerando pues un poquito en el 2026. Nos dicen que se necesitan mayores reducciones al déficit fiscal y medidas de política para apoyar dicho ajuste, con el fin de poner a la deuda pública en una trayectoria descendente y de proveer espacio fiscal para enfrentar posibles choques. También señalan que el aflojamiento de la política monetaria debe continuar una vez que se aclare que la inflación está en una trayectoria hacia el 3% y no lo está, hay que recordarlo. Sentencian también que el éxito económico de México en el largo plazo se mueve alrededor de cerrar las brechas en la infraestructura, fortalecer el Estado de Derecho, que consideran algo esencial, y en una integración más profunda con nuestros socios comerciales. En fin, es lo que comenta el Fondo Monetario. Pasando a los indicadores económicos de la semana, en México tuvimos las cifras de la oferta y la demanda agregada, que valen lo mismo, es una identidad contable, y que pueden ver cómo ha evolucionado en esta gráfica con un crecimiento en el segundo trimestre de 1.4%, que fue un crecimiento muy importante, que parece pues retomar la tendencia ascendente que había venido mostrando desde el 2021. Sin embargo, si vemos desde mediados del 2024, pues no ha logrado superar estos niveles de estancamiento en los que todavía se encuentran. Si vemos los principales componentes, el consumo privado creció 1.2% respecto al trimestre previo. Todo esto es usando cifras desestacionalizadas que hay que recordar son muy sensibles a las condiciones que se tienen en algún momento dado, y ahorita estamos viendo que la economía está presentando reacciones muy fuertes a toda la incertidumbre que se ha incrementado por el tema de los cambios en la política comercial de Estados Unidos. Entonces hay que tomar con mucha reserva estas cifras. Regresando, decía, al consumo privado, creció 1.2%, parece un buen resultado, pero vean cómo pues todavía no logramos regresar, a pesar de este crecimiento, al pico que habían alcanzado en el tercer trimestre del 2023. Por otro lado, la inversión total pues prácticamente no creció, 0.2%, y vean cómo ha venido cayendo y sigue todavía dentro de una tendencia descendente prácticamente desde el 2024 a la fecha. Y si separamos la inversión en su componente privado, que pueden ver aquí, pues el crecimiento fue de 0.3, un poquito mayor a lo que registró la total, aunque todavía están en esta tendencia descendente después del crecimiento casi milagroso que se observó durante el 2022 y 2023, pero del 2024, sobre todo el final para acá, pues se ha venido observando una tendencia descendente. Y si vemos la inversión pública, esta sí se ha desplomado, se cae 1.6% en el segundo trimestre del año, y vean cómo pues está alcanzando niveles muy bajos como los que se tenían en el 2022. Entonces pues fue una burbuja, una llamarada de petate lo que observamos aquí en este indicador durante el 2023, con toda esta urgencia por acabar las obras insignia del gobierno y sobre todo con el gasto que favorecía el resultado electoral. Las exportaciones medidas dentro de la demanda agregada, que no son exactamente las mismas que tenemos en la balanza comercial, ya que incluyen también servicios, pues crecieron 0.6%. Estas se han venido recuperando, aunque pueden notar aquí que han tenido vaivenes muy pronunciados en los últimos 3-4 años. También en la semana se presentaron las cifras del indicador oportuno de la actividad económica, que trata de anticipar un par de meses al indicador global de la actividad económica, que pueden ver aquí en esta gráfica que les presento, en donde las últimas dos bolitas sería el resultado que observaría el IGAE de ser preciso el indicador oportuno, de atinarle. Y como podemos ver, lo que nos dice este indicador es que para julio habría una caída muy fuerte de 0.5% y para agosto una recuperación marginal de 0.1%. Entonces, si tomamos los dos datos, lo que vemos es una baja en la actividad económica de julio y de agosto.
y como podemos ver aquí estamos pues básicamente estancados en este indicador. Sus principales componentes, la parte industrial, podemos ver aquí con una fuerte caída de 1.2% en el mes de julio. En agosto pues no crece, quedaría en cero. Entonces son malos resultados los que vemos aquí en el indicador oportuno de la parte industrial. Y en la parte de servicios vemos un resultado de una baja de 0.2% para el mes de julio y de 0.1% para el mes de agosto, es decir, básicamente se queda estancado este indicador. Entonces lo que estamos viendo en las cifras, lo que nos sugiere este indicador es que la actividad económica en estos meses ya del tercer trimestre pues está básicamente estancada, por decirlo menos. Pasando a Estados Unidos, tuvimos por ahí un par de indicadores, comenzando por la producción industrial que pueden ver ustedes en esta gráfica, con resultados pues marginales y muy parecidos a lo esperado. La producción industrial creció 0.1% en el mes de agosto, se esperaba cero. Podemos ver que pues ha estado pues quizá con una ligera tendencia ascendente en los últimos meses, aunque básicamente estancada desde el 2022 a la fecha. Si vemos el componente manufacturero, que es el más importante de la industria, este creció un poquito más, 0.2% fue lo observado, se espera un crecimiento de 0.1%, parece que quiere comenzar a presentar una tendencia ascendente, aunque todavía estamos dentro de esta tendencia lateral pues más de largo plazo en los últimos años. Y si vemos la utilización de la capacidad instalada en la industria, fue tal como se esperaba, un nivel de 77.4%, se ha mantenido ya niveles parecidos durante poco más de un año, ya no son los niveles tan altos que presentó en el 2022, pero ya dejó de caer, entonces diría que está aquí estable en estos niveles la utilización de la capacidad instalada. También en la semana en Estados Unidos tuvimos las ventas minoristas aquí con muy buenos resultados. Como pueden ver en el total hubo un crecimiento de 0.6%, el doble del 0.3% que se esperaba, y aquí sí estamos observando mucha fortaleza en las ventas minoristas. Si excluimos automóviles, el resultado fue todavía más fuerte, de 0.7%, se esperaba 0.4% y traen una tendencia franca de subida las ventas minoristas sin automóviles. Entonces, buenos resultados en las ventas hasta el momento en Estados Unidos. Y pasando a los mercados, pues en general siguieron presentándose ganancias en la mayoría de los mercados accionarios, como podemos ver aquí en esta tabla, con nuestro promedio simple de 10 mercados avanzando en la semana 0.8%, entonces un buen resultado, aunque hubo por ahí algunos mercados que mostraron bajas, como el caso de la Bolsa de Valores en México, que perdió 1% en la semana, pero que en las 2 semanas previas había tenido comportamientos muy positivos. Entonces diría que esto es pues básicamente una toma de utilidades. Como pueden ver aquí, terminó la semana en los 61.200 puntos. Por cierto, los mercados en Estados Unidos, algunos de ellos siguieron presentando máximos históricos, entonces han estado muy optimistas los mercados y diría que hasta cierto punto distanciados de lo que está pasando en la realidad económica. El tipo de cambio en México terminó la semana en un nivel parecido al que terminó la semana precedente, 18.40 pesos por dólar, que tuvo algunos altibajos. Primero bajó los primeros 2 días y luego los siguientes 3 días subió un poquito, y aquí pueden ver el comportamiento del tipo de cambio. Que por cierto, nada más para que tener claridad en este tema, más que fortaleza del peso frente al dólar de Estados Unidos, lo que estamos viendo es una debilidad pues bastante generalizada del dólar frente a otras monedas, y para eso les presento esta siguiente gráfica en donde pueden ver nada más cómo se ha comportado el dólar frente a todas estas monedas en lo que va del año, desde el 31 de diciembre del 2024 hasta el 19 de septiembre, y vean cómo pues, por ejemplo, frente al real brasileño, el dólar se ha depreciado 16%, ha perdido valor, frente al peso mexicano 13%, frente al euro también 13.4%, en fin, frente a todas estas monedas ha perdido terreno el dólar. Entonces, no es tanto que el peso esté fuerte, es que el dólar se ha venido debilitando frente a muchas de estas monedas, lo que tiene que ver desde con la política monetaria, con las perspectivas de crecimiento, con la incertidumbre que ha generado Trump en todos los temas de la economía, y eso es lo que está detrás de esta apreciación que hemos visto del peso mexicano. Son muchas monedas las que se están apreciando frente al dólar de Estados Unidos.
La semana que inicia vamos a tener bastante información importante. Aquí en México comenzamos el lunes con los resultados de la encuesta Citi de expectativas. Después el martes vamos a tener el indicador global de la actividad económica con los resultados de julio. Ya vimos que el indicador oportuno pues anticipa una baja importante. Vamos a ver cómo vienen. Tendremos también las ventas comerciales del mes de julio. El miércoles las cifras de la inflación de la primera quincena de septiembre. Este es un dato bien importante. Vamos a ver cómo viene, porque después de esto, pues Banco de México va a tomar su decisión de política monetaria, a menos que tenga una sorpresa fuerte la inflación al alza. Pues lo más probable que están anticipando ya los mercados es que Banxico haga otro recorte de 25 puntos base en su tasa de interés de referencia, y vamos a ver qué es lo que dicen y cómo lo justifican. Y por último, el viernes tendremos las cifras de la balanza comercial del mes de agosto, que vamos a ver cómo están reaccionando a toda esta incertidumbre en el tema de los aranceles. Y en Estados Unidos tendremos la revisión final de las cifras del PIB del segundo trimestre el jueves 25. Aquí quizá, a menos que haya alguna sorpresa que no es usual, pues debería ser un indicador bastante intrascendente. Pero el viernes tendremos el informe de ingreso y gasto personal del mes de agosto. Aquí sí habrá que ver sobre todo el indicador más importante de inflación para la Reserva Federal, que es el índice de precios del gasto personal en consumo, excluyendo alimentos y energía. Y esto nos dirá si la Reserva Federal pues va a seguir bajando las tasas o podría hacer una pausa. Entonces, un indicador muy importante a seguir, y desde luego pues habrá que estar pendiente de todos los temas que hay en el entorno global que se está complicando, y a ver qué más sale a hacer el señor Trump esta semana. Y con esto terminamos este programa número 431 de Economía en Breve. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.